Nuestra próxima conferencista, ejecutiva con más de 20 años de experiencia en el sector de tecnología y sistemas de la información. Daniela ha desarrollado su carrera profesional entre España y Argentina, su país natal. En los últimos 10 años ha liderado importantes iniciativas en el ámbito de la ciberseguridad, promoviendo el desarrollo de negocio entre empresas israelíes y españolas, sirviendo de puente entre ambos países. Comprometida con la innovación y el emprendimiento, ha colaborado con el INSIBE en el desarrollo del ecosistema de emprendimiento en ciberseguridad en España y participa activamente como conferenciante sobre estos temas. En la actualidad, Daniela es Country Manager en Simulate para España, Italia y Portugal. Además, forma parte de la Junta Directiva de Women for Cyber Spain y la Cámara de Comercio España-Israel. La conferencia de hoy: el desafío de la validación continua de la ciberseguridad. Bienvenida, Daniela Kominsky. Bueno, bienvenidos a todos. Antes que nada, antes de pasar a mi presentación, quería dar las gracias a Duoc UC por haberme invitado a participar de este Summit de Ciberseguridad, el tercero que organiza la institución, y que la verdad que para mí es un placer participar como ponente. Mi nombre es Daniela Kominsky, soy Country Manager de Simulate para España, Portugal e Italia, y en esta ocasión les voy a hablar sobre el desafío de la validación continua de la seguridad. Un poco a modo de introducción, creo que no voy a contar nada que no sepamos, especialmente en esta audiencia de expertos que tenemos, que las organizaciones invierten muchísimo dinero en soluciones, en productos de seguridad para estar protegidas. Estamos hablando de que se estima que para este año va a superar los 120 billones de dólares. Estamos hablando de mucho dinero. Y así todo, una de las cosas que llama la atención es que todos los días nos levantamos, nos despertamos con alguna noticia, digamos una mala noticia, de que alguna organización, alguna empresa privada, algún organismo público se ha visto comprometida. Tenemos aquí algunos ejemplos, pero además esto no tiene que ver, es decir, no importa de qué país sea, de qué industria sea, si es sector privado, si es sector público, si son empresas grandes. Es verdad que estas noticias en general que se dan a conocer y que salen en los medios tocan instituciones más grandes o que tienen un mayor impacto incluso en nuestra sociedad, pero no nos olvidemos también de las pymes, que no nos enteramos de que las pymes también están siendo atacadas y son un blanco para los ciberdelincuentes. Y el problema también es que ni siquiera ellas son conscientes de esta problemática. Acá algunos ejemplos, como decía, desde hospitales y en un contexto muy complicado de la pandemia, el hecho de que se paralice por completo un hospital o se robe información sensible sobre personas conocidas que están enfermas de coronavirus, robo de datos, esto ha pasado en México, Brasil, Argentina, España, robo de datos en agencias de turismo o diferentes plataformas incluso, ¿no?, de venta de productos de turismo. Hackers que secuestran ciudades enteras en Texas, una compañía de energía, por ejemplo, que le reclaman 10 millones en bitcoins, como un rescate para no dar a conocer o revelar información sensible de esa compañía. Estados Unidos hace poco se enfrentó a una crisis energética tras un ataque informático en uno de sus oleoductos más grandes. La ONU, hace unos días salió esta noticia, que un grupo de atacantes se infiltró en sus redes. Imagínense lo que es para una organización como la ONU, verse comprometida, digamos, con la información que las diferentes agencias de la organización están trabajando. Un ataque cibernético en Chile. Esto afecta más al sector financiero, robaron datos de tarjetas de crédito. Y por último, y no menos importante, es
todo lo que estamos viviendo en estos momentos y que es, diríamos que de alguna manera lo más novedoso, que es el ataque a la cadena de suministro. En el caso, por ejemplo, hay un caso conocido recientemente en España, que el canal de Isabel II justamente se vio afectado porque uno de sus proveedores, un contact center, sufrió un ciberataque. Con lo cual, hago este repaso para que entendamos en realidad la magnitud, la situación en la que estamos viviendo. Yo creo que, entonces, volviendo un poco a la fase inicial, ¿qué pasa? Vamos a recoger algunos, o voy a compartir con ustedes en esta presentación, algunos datos que hemos recogido de un estudio que hizo el Instituto Ponemon conjuntamente con mi empresa, con Simulate, y la verdad que es muy llamativo porque uno lo que piensa es, si las empresas aparentemente están haciendo las cosas con el mayor esfuerzo y haciendo la inversión que corresponde o gastando lo que corresponde para estar protegidas, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, a ver, por un lado es verdad que el contexto actual de pandemia, donde se ha acelerado la transformación digital de las organizaciones, al mismo tiempo que nos encontramos con millones de personas en teletrabajo, es decir, trabajando en remoto, esto ha significado un cambio muy abrupto y en poco tiempo, y entonces las organizaciones han tenido que adaptarse. Como mencionaba, en este estudio que se realizó recientemente, donde se han entrevistado alrededor, creo que eran, no me acuerdo exacto el número, pero creo que eran como 1020 profesionales de la seguridad de la información y de diferentes, digamos, perfiles y diferentes responsabilidades dentro de las empresas. Uno de los datos que realmente nos llamaba mucho la atención era que el 62% había adquirido nuevas tecnologías en este escenario tan cambiante que estaba comentando. Y por otro lado, justamente para poder adaptarse al trabajo en remoto, al teletrabajo, el 59% tuvo que relajar algunas de las políticas de seguridad. Esto para las organizaciones ha sido una obligación, de alguna manera, porque había que seguir funcionando, pero al mismo tiempo esto ha ampliado lo que es la superficie de ataque e incrementando, digamos, dejando a las organizaciones mucho más vulnerables. Al mismo tiempo, lo que nos comentaban las personas que hemos entrevistado, que se han entrevistado, es que el 61% de los encuestados creen que además las amenazas evolucionan diariamente. Sabemos que los cibercriminales la verdad que están siendo muy innovadores, que todos los días utilizan nuevas técnicas y nuevas tácticas y además lo están haciendo de manera muy efectiva. Cuentan con la financiación y lamentablemente yo diría incluso que pareciera que en estos momentos van un paso por delante y están ganando la partida. Y solo un 38% puede comprobar de manera efectiva su nivel de seguridad o la postura de seguridad de su organización. Por otro lado, lo que veíamos era que 6 de cada 10 responsables de seguridad tienen problemas para comprobar de manera proactiva la efectividad de las contramedidas de seguridad. ¿Esto qué quiere decir? Que con esta inversión que se hace, con estos productos que están utilizando, estas soluciones para poder protegerse, así todo, más del 60% no sabe si esas medidas de seguridad, esas políticas de seguridad son efectivas o no son efectivas. Y el 43% solo lo puede hacer, es decir, comprobar de manera proactiva, lo hace cuando ha sufrido un incidente. Esto quiere decir que es tarde. Y un 14% lo hace menos de una vez al año. Con lo cual, se pueden imaginar en este escenario tan cambiante, donde las amenazas evolucionan día a día, la verdad que hacer una prueba o medir la efectividad de las contramedidas de seguridad una vez al año, está claro que ya no es, no es una opción que las organizaciones puedan seguir manteniendo. Por último, tampoco quiero llenar de muchos datos, pero creo que sí son datos relevantes y que de alguna manera lo que hacen es, nos muestran la situación que están viviendo en estos momentos las empresas,
donde, como decía, las amenazas evolucionan mucho más rápido que las defensas, donde son demasiados los productos que tienen que configurar y gestionar, con lo cual hace esto mucho más complicado el trabajo diario, digamos, ¿no? En el ámbito de la ciberseguridad. Bueno, y encima, en este panorama que estoy planteando, que es un panorama muy complejo para la gestión del riesgo y de la seguridad, encima el 42% de las capacidades de un producto de seguridad no se utilizan. Es decir, que con esa inversión que se está haciendo no se está sacando el mayor partido a esa inversión justamente en productos de seguridad. Y el 15% de las vulnerabilidades, el motivo es una mala configuración, con lo cual hay mucho trabajo por hacer, pero hay pocas formas efectivas en estos momentos de saber cómo poder realizarlo, y además con información objetiva. Y en el 60% de los casos, los atacantes son capaces de comprometer la organización en minutos, incluso no solamente que pueden comprometer a una organización en minutos, sino que además la organización quizás tarda en enterarse 3 o 4 meses, como algunos de los ejemplos que comentaba antes, que los atacantes se han metido en su red, probablemente están accediendo a información sensible de la organización y quizás ellas ni se enteran. Llegados a este punto, y una de las cosas que vemos en cada vez que me encuentro con algún responsable, es decir, yo llevo ya más de 10 años trabajando en este sector y entrevistándome o hablando con clientes, y especialmente estos últimos años que estoy trabajando en Simulate, la verdad que una de las cosas que vemos es que la preocupación de los responsables de seguridad se repite constantemente. Para ellos, un poco lo que nos transmiten es que conocer el nivel de seguridad de su empresa, en serio que pareciera una misión imposible. Es decir, el poder responder en un momento determinado cómo de segura está la empresa en ese momento, ya, digamos, es algo que se vuelve una cosa imprescindible. ¿Dónde es más vulnerable la organización? Esto también es algo que es muy difícil de saber con lo que se viene haciendo hasta el momento. Por otro lado, es fundamental saber si las empresas están protegidas ante las últimas amenazas. Todos los días nos enteramos de una nueva amenaza. Como decía, las amenazas evolucionan. Hay nuevo malware. Tenemos todo el día nuevos ataques de ransomware. Y si no, es que aparece un troyano, como hace poco que nos llamó un cliente diciéndonos que había un troyano que estaba comprometiendo o estaba afectando o infectando a los bancos en Europa, y entonces que necesitaba ponerse a prueba para saber realmente si era o no era vulnerable. Es decir, su jefe le estaba preguntando a la alta dirección qué pasa con esta amenaza y no era capaz de poder responder si era vulnerable o no a esta última amenaza. Bueno, el tema de la normativa. Cada vez la normativa se vuelve, digamos, hay más exigencia a las empresas para poder cumplir con la normativa, y además de una manera rápida, porque incluso también esto es cambiante. Hay nuevas regulaciones, hay nuevas exigencias, es decir, tiene que haber una forma de que las empresas puedan hacer evaluaciones de manera continua, justamente para ir haciendo un ciclo, digamos, ¿no? Para ver dónde están las brechas, hacer la parte de mitigación y al mismo tiempo estar preparado para la próxima auditoría. Y esto a día de hoy tampoco se puede realizar, y realmente es un proceso complejo y muy costoso. Priorizar los recursos de la organización. No importa, nosotros tenemos clientes muy grandes, de hecho tenemos muchos clientes en Chile, clientes que son desde bancos, empresas de seguros, de energía, de agua, de educación, de salud, todos, absolutamente todos, no importa el tamaño, todos tienen que priorizar los recursos de la organización. Tienen que sacar el mayor partido, como yo decía, de esa inversión que se ha hecho, mejorando el nivel de seguridad de la organización, y luego conociendo también exactamente dónde son vulnerables, dónde están esas brechas, y en función de eso poder priorizar la inversión que se va a realizar. Y por último, y no menos importante, se vuelve fundamental transmitir el nivel de riesgo a la alta dirección, pero transmitirlo de una manera que sea fácil y que además sea de una manera objetiva, digamos, que se pueda medir, que haya un score, y además que sea objetivo, es decir, que yo pueda decir mi nivel en estos momentos de seguridad es X determinado, ¿ok? Y lo puedo ir mejorando
con las diferentes medidas que voy a ir tomando, pero hay que poder transmitir a la alta dirección y explicarles el nivel de riesgo, incluso para que se pueda conseguir la inversión necesaria, que hasta ahora es como necesito dinero, pero no tengo forma de probar realmente que sí lo necesito porque soy vulnerable y tengo que comprar una determinada, por ejemplo, producto o solución de seguridad. Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos? Que está muy bien, las empresas siguen haciendo su pentesting tradicional o contratan de manera externa equipos de red teams, de ethical hacking, que lo que van realizando son, como comentaba antes, estas auditorías que se pueden llevar a cabo 1, 2, 3 veces al año, pero justamente no podemos responder a estas preguntas que yo me hacía o que se hacen los responsables de seguridad prácticamente a diario. Es decir, cuando nosotros realizamos un pentesting y nos entregan un reporte 15 días más tarde, es un informe que ya está desactualizado, y al mismo tiempo la pregunta es, ¿qué pasa el día después? Estamos hablando de cambios permanentes en los sistemas, en la infraestructura, nuevos productos que vamos implementando dentro de la organización, con lo cual el día después un producto mal configurado nos puede dejar muy vulnerables si no lo sabemos. Entonces, sí, lo que nosotros de alguna manera o lo que me gustaría compartir es que hay que dar un paso, como yo decía antes, llegó el momento de estar un paso por delante de los cibercriminales, de los ciberatacantes. Es decir, tenemos que poder cambiar ese paradigma y pasar a un concepto de lo que son pruebas de seguridad que sean continuas, automatizadas y además donde nos permitan hacer una evaluación completa de la seguridad de la organización a través de toda la cadena de ataque. Entonces, lo que proponemos o lo que de alguna manera facilitamos con nuestra herramienta de validación continua de la seguridad de Symulate es ejecutar, lanzar ataques, poder evaluar la efectividad de los controles de seguridad, poder remediar, es decir, acortar, digamos, no remediar, mitigar para acortar esas brechas de seguridad, y luego en un ciclo continuo volver a lanzar los ataques para de esa manera tener un ciclo de mejora continua. Entonces es algo que ya no es algo que se planifica para hacer cada tanto, como yo decía antes, auditorías puntuales, sino lo que estamos haciendo ahora es evolucionando ese concepto, digamos, de las pruebas de seguridad, y de esa manera las empresas sí pueden empezar a responder estas preguntas que eran, ¿cómo de seguro estoy en un momento determinado? Porque además el hecho de realizar estas pruebas nos brinda, digamos, ¿no? la posibilidad de tener un reporte tanto técnico como ejecutivo, con información que es información objetiva, donde se pueden tomar decisiones de manera objetiva y donde, como yo decía, se puede priorizar incluso, es decir, te da la posibilidad de saber justamente dónde es vulnerable, dónde están esas brechas de seguridad y además si son de alto riesgo, de riesgo medio, de riesgo alto, para poder justamente ver dónde priorizar en esa remediación y, como decía, tener un control y eso que es una mejora continua. Entonces, llegados a este punto, y por último, antes de pasar, quería dedicar los últimos minutos para poder compartir, por lo menos que vean cómo es nuestra tecnología, que permite, justamente como yo decía, es una plataforma automatizada y multivector, porque justamente lo que permite es evaluar la efectividad de las contramedidas de seguridad de manera independiente en cada uno de los vectores de ataque, ¿no? Entonces, bueno, ahora antes de pasar a esto, sí lo que me gustaría comentarles es que Gartner, para que tengan, digamos, una clara idea, ¿no?, del potencial y de que en realidad esta tecnología que Gartner le puso el nombre en el 2017, que le puso el nombre de Breach and Attack Simulation, y que ha llegado además, no solamente ha llegado para quedarse. Ustedes pueden ver Gartner en julio del 2021, donde está poniendo a la tecnología de Breach and Attack Simulation dentro, comparado con el resto de las tecnologías, en expectativas, digamos, de lo que sería el crecimiento, ¿no?, de adopción de las organizaciones, de las empresas. Hay una cosa que sí me gustaría también compartir y es,
que en estos, yo diría que en este último año y medio, 2 años, que probablemente tenga que ver con la situación el contexto que estamos viviendo, nuestra tecnología, cuando empezamos a presentarla, digamos, fuera de lo que es Israel, la nuestra es una empresa israelí, entonces cuando yo empecé a trabajar especialmente con empresas españolas, y yo presentaba la tecnología, era una tecnología no solamente desconocida, sino que la devolución que nos daban los clientes era espectacular, nos parece que esta tecnología es increíble, pero era como un nice to have, es una tecnología que nos gustaría tener, pero yo creo que las empresas todavía no estaban preparadas. Esto en este último año y medio ha cambiado, o 2 años radicalmente, y ahora lo que nos encontramos es que empieza a haber una demanda por parte de las empresas de este tipo de tecnologías, y además pasó de ser un nice to have a must have, es decir, de esto que me gustaría tener, me doy cuenta que es algo que tengo que tener, porque me ahorra tiempo, porque mis equipos, mi red team, porque mi SOC pueden incluso usar esta tecnología para optimizar su trabajo, haciéndolo de manera fácil, de manera continua y mucho más, digamos, rápido en el tiempo, ahorrando tiempo. Entonces, dicho esto, voy a solamente compartir en qué consiste, digamos, ¿no? Cómo es nuestra plataforma de simulación de ataques, que por un lado lo que van a ver es que es muy fácil de gestionar, la verdad que es una herramienta muy fácil de gestionar, pero al mismo tiempo muy potente. Sobre la izquierda van a ver los vectores de ataques a los que me referí antes. A día de hoy tenemos 11 vectores de ataques, tenemos desde el vector de reconocimiento, el de correo, el de navegación, el de Web Application Firewall, tenemos también el de phishing, esto es para poder evaluar el comportamiento de las personas, es el único que evalúa el comportamiento de las personas. Como mencionaba antes, cuando realizamos los ataques, las simulaciones de ataques, lo que estamos haciendo en el resto, lo que estamos haciendo es evaluar la efectividad de las contramedidas de seguridad en cada uno de los vectores de ataque, de manera aislada, como para poder justamente luego con los reportes que va a brindar la herramienta, tanto técnicos como ejecutivos, poder saber cuáles son aquellas amenazas, digamos, o aquellos ataques que han sido efectivos y que son de alto riesgo, de riesgo medio, de riesgo bajo, para poder justamente trabajar sobre eso, digamos, con recomendaciones de mitigación, poder aplicar la remediación y luego en ese proceso de mejora continua volver a lanzar el ataque para en esa mejora continua ir bajando esta puntuación, que en este caso es la plataforma, estoy usando la de demo, con lo cual estamos viendo que cada uno de estos círculos que se corresponde con cada uno de los vectores de ataque tiene una puntuación. En este caso es alta, en general no vemos este nivel de puntuación en las empresas, es más bajo. También es verdad que encontrar un 0 sobre 100 es prácticamente, digamos, imposible. Pero bueno, la idea es ir ejecutando, realizando las pruebas para de a poco ir mejorando, es decir, ir bajando cada vez más esta puntuación. Entonces, como comentaba, tenemos 11 vectores de ataques, cada uno va a evaluar las medidas de seguridad diferentes, por ejemplo, en el caso del correo, si queremos ver efectivamente cómo funciona la protección del correo, lo que hacemos es programamos un ataque, vamos a pensar que es de los más sencillos, donde vamos a ver, por ejemplo, podemos ir a una de las plantillas que es de Best Practice, o podemos directamente decir, bueno, a ver, quiero ver cómo soy de vulnerable, por ejemplo, a ransomware. Entonces, marco acá justamente la cantidad de correos que voy a enviar, que en este caso pueden ser hasta pueden llegar a 2000 correos, y te muestra cómo en 40 minutos se lanza un ataque de 2000 correos con diferentes tipos de ransomware, y el resultado que nos va a dar es si han sido bloqueados o no han sido bloqueados. Y como decía, luego un reporte técnico donde tenemos recomendaciones también de mitigación. Y para realizar estas pruebas es tan simple como contar con un equipo, conexión a internet y tener una cuenta, haber creado una cuenta de correo sobre la que vamos a ejecutar los ataques. Entonces marcamos la cuenta y damos a launch. Y esto incluso se puede dejar programado para que sea una sola vez o para que se pueda hacer de manera diaria o de manera semanal o mensual. Y por otro lado también tenemos la posibilidad de crear templates. No voy a entrar mucho más en detalle, pero bueno, la posibilidad de hacer templates personalizados
para que para que las empresas tengan la posibilidad justamente de realizar estos ataques a la medida o en función de sus necesidades. Quizás comentar, antes mencioné también, por ejemplo, el vector de amenazas inmediatas, y comentaba el caso, por ejemplo, de una de las empresas que se quieren poner a prueba en un momento determinado para saber si son vulnerables o no frente a la última amenaza. Nuestro equipo de inteligencia prácticamente a diario sube una nueva amenaza a la plataforma. Y entonces, como pueden ver, yo diría que a veces incluso hay 2 en el día. Entonces, lo que hacemos es tan fácil como marcar esta nueva ransomware troyano, esta nueva amenaza, digamos, de la cual nos queremos poner a prueba. Vamos a marcar el target sobre el que se va a ejecutar la prueba, ¿okay? Sobre el vector que se va a ejecutar la prueba. Y también lo mismo, y lo único que tenemos que hacer es dar a launch. En este caso, la prueba se ejecutaría sobre el vector de correo, de navegación y de endpoint. Y en algunos casos es sobre los 3, o en algunos casos puede ser solamente sobre 2 o sobre 1, dependiendo del tipo de amenaza. Incluso se puede dejar automatizado para que cada vez que se sube una nueva amenaza se lance el ataque, y entonces los clientes lo que hacen es recibir directamente un reporte donde les dicen si son vulnerables o no, y justamente con recomendaciones de mitigación. No me da mucho más, la verdad que me gustaría tener más tiempo para profundizar un poco más. Tenemos vectores, el vector de movimiento lateral, que en este caso nos puede servir también para poder ejecutar pruebas cuando la organización ya se ve comprometida y ver dónde podría llegar un atacante, hasta dónde podría llegar, hasta qué información, digamos, sensible, o para mismo segmentación de redes, la exfiltración de datos, y desde ya tenemos de los vectores más potentes, que es el de Full Kill Chain APT, donde lanzaríamos un ataque comprometiendo, digamos, involucrando toda la cadena de ataque, o el de Purple Team, que esto ya es mucho más sofisticado, y esto es lo que usan, por ejemplo, empresas que tienen su propio Red Team, su Blue Team, incluso para proveedores de servicios, para empresas que son proveedoras de servicios, y entonces que pueden dar los servicios utilizando este módulo. Como verán, es muy potente, y es el de lo que decía, es realmente para expertos y es más sofisticado. Pero bueno, les agradezco muchísimo, la verdad que les agradezco que me hayan acompañado en esta presentación, espero que haya resultado de interés. Si necesitan mis datos de contacto, les recuerdo que mi nombre es Daniela Kominsky, así que me pueden contactar, y bueno, nada, espero que hayan disfrutado de la presentación, y que mi experiencia les haya valido para poder eso, ¿no? Innovar un poco y estar, como yo decía, un paso por delante de los malos.